Bienvenidos a Rostros y Voces, sección de la Agencia de Noticias del Consejo Episcopal Latinoamericano. Aquí caben todas las voces: obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, diáconos, misioneros, seminaristas, laicos y laicas. Y a mi lado se encuentra, tengo el honor de tener a Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de Obispos, agustino español, y además obispo titular de Zuliana. Sí, así, Zuliana, con S. Zuliano también es el gentilicio del Zulia, en Venezuela. ¿Le habrán dicho eso? En Wikipedia no está Zuliana, ¿verdad? Está, pero es una diócesis que no existe. Es una de las diócesis antiguas. Es decir, los obispos auxiliares, los que trabajan en la curia romana, los nuncios apostólicos, pues el Papa les asigna una diócesis. Todo obispo tiene que tener una diócesis, pues una diócesis antigua, la mía pues se llaman obispos titulares. Yo soy obispo titular de Zuliana, es una antigua diócesis que está en Túnez. Yo soy obispo de una diócesis, porque si no tendría que estar allí, si existiera tendría que estar allí. Pero los obispos que tenemos una diócesis titular significa también que estamos abiertos a todo el mundo. Es decir, no tenemos un pueblo definido en un lugar geográfico determinado. La diócesis de Bogotá, la diócesis de Madrid, la diócesis de Caracas. Nosotros estamos abiertos a toda la Iglesia. Yo, pues, mi diócesis es, podemos decir así, todo el mundo. Yo ejerzo mi episcopado, pero debo ejercerlo, debo servir a la Iglesia, lo hago en todo el mundo, disponible a lo que la Iglesia necesite de mí. Monseñor, mire, me gusta mucho esa transparencia con la que usted habla. Uno diría, como el dicho, como dice Sancho Panza, usted habla sin pelos en la lengua. Entonces, eso se llama hacer lío, dice por ahí, el Papa lo dice mucho. Ahora, ¿qué tanto lío trae promover la sinodalidad, estar difundiendo, estar sembrando la sinodalidad? Pues significa el lío de la Iglesia, de ser cristianos. Fíjense, debemos quitar de nuestra mente, de nuestras ideas, que sinodalidad es un modo de reorganización administrativa en la Iglesia, que es un reparto del poder, que es ver de qué manera podemos ser más eficaces en el apostolado, y esto es muy importante, pero no se trata de esto. La sinodalidad es un modo de ser Iglesia auténticamente. Por una parte significa ser coherentes, estar unidos a Cristo, escuchar al Espíritu Santo, estar unidos a los hermanos y hermanas, formar la familia que es la Iglesia. La Iglesia es una familia que es derribar los muros ideológicos, es derribar las fronteras nacionales, de ideología, de pensamiento. Esto es unidad. Y al mismo tiempo también significa salir de nosotros mismos. Significa llevar la buena noticia que es Cristo en medio del mundo. Significa evangelizar. Es decir, no podemos estar en una iglesia replegada, temerosa, cerrada. No. Es decir, la iglesia es una iglesia abierta, una iglesia alegre, una iglesia entusiasta, dinámica. ¿Por qué? Porque vive en Cristo y testimonia a Cristo. Y esto es la sinodalidad, caminar juntos, comunión en el camino. Y hablando de esos elementos novedosos quizás para algunos, ¿qué dice de aquellos que con esto de la sinodalidad se está protestantizando a la Iglesia Católica, que se han escuchado esas cosas, que hasta herejes le han dicho al Papa? ¿Qué opinión tiene de ese tipo de declaraciones? Bueno, pues ya se escuchan muchas cosas, se escuchan disparates. Yo les digo, a la gente que tiene buena voluntad, bueno, pues yo les explico, vamos a hablar. Hablen con los sacerdotes, hablen con los laicos que están comprometidos en la Iglesia para saber de qué se trata. No se trata de ser protestante, no se trata de dividir, se trata de ser cristiano, de vivir a Cristo. Ni más ni menos. Se trata de una iglesia, pues una santa, católica y apostólica. De eso se trata, de abrirnos a Cristo y vivir el Evangelio y tener como eje el amor. A los que tienen mala voluntad, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cargas que hay que soportar, tampoco. Pero que por favor no confundan a la gente. Eso sí es serio. No confundan a la gente y no utilicen el nombre de Dios en vano para defender una ideología, porque esto sí es muy serio. Monseñor, hay detalles como, por ejemplo, el voto de obediencia. En caso. Ahora, ¿cómo se ve este voto de obediencia o cómo se entendería un voto de obediencia en una iglesia sinodal?
Bueno, siempre el voto de obediencia es siempre liberación, es decir, es unirnos a Dios, es obediencia a Dios, porque fíjense, has encontrado un tesoro. Uno no deja si antes no ha descubierto. Dice el Evangelio, ¿por qué aquella persona vendió todo lo que tenía? Porque sabía que había un tesoro en el campo. Y va sobre seguro. Es decir, cuando nosotros en la obediencia, es decir, dejas tus propios deseos, tu propia voluntad y te pones en las manos de Dios, pues te libera de la propia fragilidad. Te abre, te da seguridad. Entonces, esto es el voto de obediencia. No es tanto una cadena que nos ata, sino una liberación. Una puerta que se abre, una ventana que se abre, que nos libera, es entrar a aire, es fiarnos de Dios, de aquel que tiene las claves de nuestra vida y de aquel que nos ama inmensamente. Yo vivo el voto de obediencia porque he encontrado el tesoro que es Cristo en mi vida. Y aquellos quienes se preguntan, por ejemplo, que lo ven más desde el rito, desde la liturgia, ¿cómo va a influir esa sinodalidad en este tema de la liturgia y de todos esos aspectos? Sí, es muy importante. El tema de la liturgia es muy importante porque es la Iglesia que celebra, la Iglesia misterio, el misterio de Dios que hace. Y sobre todo, fíjense, la Iglesia sinodal, la sinodalidad, nos ayuda en una doble dirección. Por una parte, la pandemia, hemos vivido este tiempo tremendo de pandemia, nos ha hecho ver pues, que hay muchas personas, mucha gente que no tiene necesidad de ir a misa. No tiene necesidad de la Eucaristía. Esto es tremendo. Dice, no, yo la veo por los videos, lo veo en la televisión, por la grabación, no me hace falta. Lo que nos está diciendo es que para muchas personas no les hace falta la comunidad cristiana. Es una iglesia falsa. Entonces la pandemia, la sinodalidad que nos ayuda a recuperar el sentido comunitario. No se puede vivir la fe cristiana si no es en comunidad. No se puede. Eso será una iglesia falsa, será un cristianismo falso, vacío. El cristianismo se vive en comunidad, con Cristo y con los hermanos. Entonces, la Eucaristía, a veces hemos hecho celebraciones anónimas, donde no nos conocemos, no nos queremos. No. Y por otra parte, el segundo elemento, también la pandemia nos ha hecho ver que a muchas personas no les hace falta comulgar, recibir el cuerpo de Cristo, es escuchar la homilía. Es Cristo que se hace alimento, que viene a nosotros. Es la maravilla de las maravillas. Es el amor que se da totalmente. Entonces, el proceso sinodal, la sinodalidad nos ayuda también a vincularnos a Cristo, a vivir en verdad, con toda nuestra coherencia, pues lo que es la Eucaristía en toda su radicalidad y en toda su belleza. Y Monseñor, a propósito de esto de la sinodalidad, por ejemplo, en Perú, con el arzobispo de Lima, hubo como que allí hasta protestas hubo, porque habían dicho que iban a nombrar laicos y que los laicos iban a asumir de párrocos, que esto de la sinodalidad va a sustituir al sacerdote. Entonces, adelante, en ese mare magnum de fake news y de tanta cosa, tanto rumor y tanta mentira, ¿qué se le puede responder? Pues eso mismo, lo que usted está diciendo, darse cuenta y hacer un discernimiento. Se oyen muchas cosas, se oyen a veces disparates. No creamos todo lo que escuchamos. Vayamos a las fuentes, tengamos tengamos primero sentido común. Y segundo, también intentemos pues aclarar las cosas. No se trata, hay gente que te dice, no, la sinodalidad lo que va a hacer es, pues, ya sé, todos son sacerdotes, es igualitarismo, todos votamos y tal. Usted, no sé. Eso no se trata de eso. Está equivocado o está confundiendo también a los demás. No, la sinodalidad lo que dice es cada uno vive su propia vocación. El sacerdote como sacerdote no puede dejar de ser sacerdote. El obispo como obispo, porque es el carisma otorgado por el Espíritu Santo para servir y para enriquecer a la Iglesia. Entonces, no se preocupen, la sinodalidad lo que va a hacer es que el sacerdote sea sacerdote, viva realmente su carisma, el religioso como religioso, y ojo, y el laico como laico. El laico como laico. El laicado es una vocación. Es un modo de servir a Cristo y de seguir a Cristo. Por tanto, el laico debe vivir como su incorporación a Cristo en el bautismo como laico,
participando desde la corresponsabilidad, desde todo aquello que le corresponde y que puede hacer y que debe hacer como laico, sin inventar nada, sin hacer, sino simplemente, porque a veces claro, nos hemos encontrado que la Iglesia clerical también, que donde el laico no hace nada, y solamente es pasivo, recibe sacramentos, está tranquilo. No. El laico debe servir a la Iglesia incorporándose en la corresponsabilidad en tantos aspectos, tantísimos aspectos que hay que desarrollar en conexión con las otras vocaciones. Entonces, de esto se trata. O sea, como quien dice, cada maestrillo con su librillo. Nadie pierde allí. Pero todos juntos, Todos juntos, todos, cada uno desde la propia vocación, el propio carisma, pero todos juntos, como comunidad, como iglesia. No cada uno aislado, no en el individualismo, en el localismo, no, juntos. Y todos desde la dimensión de servicio, no de poder. Nadie, ninguno. Quien venga a la Iglesia para poder se está equivocando, para alcanzar poder se está equivocando. Desde la dimensión de servicio, que al fin y al cabo es la dimensión del amor. Y aprovechando lo que dijo en esta rueda de prensa, que la noticia de las 3 mujeres nombradas por el Papa, que no debería ser una noticia, debería ser algo normal. Entonces, le pregunto, ¿qué tanta resistencia, porque puede haber resistencia, puede causar este hecho? Bueno, no se preocupen. Yo ya he recordado otras veces, a mí me impresionó, una cosa que me dijo el Papa hacía meses, cuando, yo he contado mucho porque a mí me parece muy significativo, nos recibió a la Secretaría del Sínodo y al salir me preguntó, ¿tienen problemas con el proceso sinodal? ¿Hay problemas? Ya va. Santo Padre, pues sí, hay problemas. Menos mal, porque si no tienen problemas, no es del Espíritu Santo. Entonces no hay que preocuparse, no hay que preocuparse. Hay que tener mucha tranquilidad de ánimo. Persecuciones va a haber siempre, discrepancias va a haber siempre, gente que no lo vea también. Bueno, pues vamos adelante. Hay que potenciar la oración, hay que estar a la escucha, hay que hacer discernimiento, hay que comunicar y escuchar a los demás. El tema de las mujeres, de las 3, 2 religiosas y una laica, que ha nombrado el Papa ayer, como miembros del dicasterio para los obispos, el dicasterio encargado de todo el tema episcopal, nombramientos de obispos incluidos, pues me parece un dato, un elemento que indica un camino nuevo, también de incorporación, de desclericalización de la Iglesia, que no sustituyen a los obispos y no va a hacer, no, simplemente escuchar la voz también de las mujeres, de 3 mujeres. Y por eso yo decía esta mañana que yo deseo que esto no sea noticia, que no esté en todos los periódicos y te pregunten, sea una cosa normal, asumida con normalidad, lo mismo que la sinodalidad. Hace un año pues es la palabra de moda, es novedoso, tal. Tiene que ser algo normal, un modo de ser, un modo de vivir, un estilo de ser cristianos. Esto es lo que yo, a lo que me refería. O sea que por ahora no tengan miedo que no va a haber obispas. Y para finalizar, Monseñor, a quienes definitivamente no aceptan todo este proceso, que no dan pie en bola, por decir así, en el camino sinodal, que no entienden, ¿qué les depara el futuro? ¿Cómo van a quedar en el futuro entonces si estos cambios son indetenibles porque salen de la misma base y es de todo? ¿Cómo quedarán ellos? Sobre todo, sí, yo diría lo primero, que todos estas reforma en el sentido de buscar la forma original de la Iglesia, que es Cristo, esta es la verdadera reforma, todos debemos preguntarnos si estamos escuchando realmente la voz de Dios. Pues no se trata de que nos guste más o menos, o tengamos más simpatías o menos, o una ideología u otra. Significa ni más ni menos de escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? Entonces, cuando alguno dice, yo no quiero participar en el sínodo, me parece una... Bueno, pues estamos para hablar. A mí yo estoy disponible, a todos. Es decir, la Iglesia es familia de Dios, todos caben. Nadie, ninguna ideología, ninguna sensibilidad, nadie está excluido del amor de Dios, por favor. Nadie está excluido del amor de Dios. Entonces todas las sensibilidades. Que uno no lo ve y tal, estamos disponibles para hablar, vamos a hablar, pero como hermanos, no con agresividad, no con ideas preconcebidas y agrediendo, hasta insultando. No, vamos a hablar como hermanos, como amigos, creemos en Cristo, el amor es el eje de nuestra vida.
y vamos adelante. Entonces esto es lo que yo diría. Y los que no quieren, pues bueno, que se den cuenta a veces también de la responsabilidad que tienen. Si uno bloquea el proceso sinodal, dice, yo no hago nada, yo no participo, podemos estar bloqueando la acción del Espíritu Santo, ¿eh? Y esto es una responsabilidad muy seria y muy grande. Si yo no participo, eso repercute en la Iglesia. Tiene unas consecuencias. Bueno, yo espero eso con buena voluntad. Es decir, vamos a ponernos, por favor, a la escucha del Espíritu. Vamos a hacer oración y vamos a hablar, vamos a dialogar desde Cristo y con Cristo. En el mundo actual necesita testigos, sin duda alguna. Bueno, muchas gracias, Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos en la Santa Sede. Ya que me das pie para una última cosa. Desde hace unas semanas, un mes, con la nueva reforma de la Curia, el Papa nos ha cambiado el nombre de nuestro organismo. Pero es significativo. Es significativo, no es, por eso lo quería yo decir, porque tiene. Antes éramos la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Ahora, y se ocupaba de preparar la Asamblea del Sínodo de los Obispos. Bueno, ahora el Papa ha cambiado. Ahora ha quitado lo de los obispos. Nos llamamos Secretaría General del Sínodo. Punto. ¿Qué quiere esto decir? Que no se trata solamente de preparar el Sínodo de los Obispos, que es una forma de sinodalidad propia de los obispos. Pero hay otras muchas más formas de expresar la sinodalidad. Los consejos pastorales, consejos económicos, capítulos conventuales, consejos presbiterales, tantos, asambleas. Entonces, nos ha ampliado un poco la perspectiva. Entonces, nos ocupamos también de promover la sinodalidad en toda la Iglesia y de acompañar y estar disponibles para acompañar y ayudar en todos los procesos sinodales, no solo en el del sínodo de los obispos, sino en todos, en toda la sinodalidad. Entonces, eso es solamente lo que quería aportar. Bueno, lo escucharon ustedes, la precisión y por supuesto con esa transparencia que lo caracteriza. Así que me acompañó Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario general del Sínodo. Y bueno, y los esperamos pues para una próxima entrega de Rostros y Voces. Síganos por nuestras redes sociales, en Facebook celan.oficial y en Instagram celan.oficial, en Twitter Celan Web y por supuesto en nuestra página web www.celan.org. Esto fue Rostros y Voces, un producto de ADN Celan, informando desde el corazón de la Iglesia de América Latina y el Caribe. Hasta pronto. Muchas gracias.